Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo para el canal donde os voy a presentar tres aplicaciones / plataformas totalmente gratuitas que os voy a recomendar para vuestro recorrido como inversor en criptomonedas. Desde mi punto de vista es una de las más importantes. Yo cuando me he puesto siempre a trabajar con estas aplicaciones normalmente me ayudan bastante y sobre todo me ahorran tiempo, porque si no al final tienes que buscar mucha información en muchas webs, contrastarla. Pues aquí tienes tres aplicaciones que van a complementar seguramente tu aprendizaje, porque al final es una forma de adelantarse a otras personas que a lo mejor quieren conseguir los mismos resultados que tú, pero tú tendrás aplicaciones que te van a cortar ese proceso y vas a llegar antes. Entonces, vayamos con la primera. Os voy también a pedir que si tenéis alguna pregunta, inquietud o queréis que haga otro vídeo hablando de X cosas, me lo ponéis en los comentarios y estaré encantado de ayudaros. Entonces, vayamos ya con la primera plataforma. Tenemos CoinMarketCap, tendréis igualmente toda la información aquí abajo en la descripción. Y en este caso, esta plataforma yo la descubrí hace varios meses ya, la he estado compartiendo dentro de Trading Lab. Lo que pasa que obviamente pues me interesaba compartirla también con vosotros. Entonces, CoinMarketCap, como veis, aquí la tenemos, lo buscáis en Google y os va a salir directamente la plataforma. Cryptocurrency Calendar. Entonces, ¿esto qué es? Pues obviamente un calendario de todos los eventos, noticias de las criptomonedas. Entonces, vayamos de arriba hacia abajo, ¿vale? En este caso tenemos como cuatro cuadraditos aquí arriba que nos están informando siempre de cuál puede ser la moneda más trending, o en este caso no la moneda sino el evento de la moneda más trending. Entonces esto es porque tiene más visitas en la web, porque tiene más votaciones, y en este caso sería una mainnet launch, ¿vale? De esta moneda. Entonces, la noticia más significativa sería pues el listado de Whitebit para Polkadot. Aquí estamos viendo realmente a qué se refiere con significativo. Luego también tenemos HOT, que en este caso sería un airdrop de BPX. Y luego también tendríamos pues monedas con potencial, porque tienen muchos eventos en las próximas horas. En este caso sería la BSKT. Entonces, vayamos ya por lo siguiente, esto que tenemos aquí arriba. El siguiente cuadro, aquí es donde podremos hacer el filtro de noticias, ¿vale? Entonces, muchas veces nosotros queremos comprar monedas, pero no nos fijamos si van a tener eventos, si van a tener, por ejemplo, actualizaciones, si van a hacer eventos de marketing. Entonces, es importante saber qué se viene con la moneda que tú estás a punto de invertir. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues para empezar podemos escoger que solamente salgan noticias de hoy, ¿vale? Le daríamos directamente a filtrar y en este caso ya tendríamos todas las noticias. Como veis, estamos a 19 de agosto, pues obviamente todas las noticias de 19 de agosto. Luego, también lo que podemos hacer directamente es buscar del día 19 al día 30 de septiembre y le damos a buscar y nos van a salir todas las noticias hasta obviamente la fecha que hemos puesto, y ya son noticias de todos los aspectos, ¿vale? No estamos filtrando para nada. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos keywords, ¿vale? En este caso podemos poner, por ejemplo, keywords, ya sea, por ejemplo, evento, sea marketing. Imaginaos que estáis buscando una palabra que sea airdrop, pues también lo podréis hacer. Lo que pasa que también podéis buscar directamente aquí, ¿vale? Porque aquí normalmente lo que nos va a salir es como las opciones normalmente más conocidas en cuanto a noticias. Cuando tenemos noticias de una moneda es porque a lo mejor tienen una nueva integración, un nuevo release, una actualización del roadmap, una conferencia, una quedada, un fork, un white paper update. O sea, realmente yo os recomiendo que cuando vayáis a buscar cosas, directamente vayáis, por ejemplo, aquí a buscar la moneda en concreto. Por ejemplo, si queréis trabajar con Binance, ¿vale? O Cardano en este caso, pondríamos Cardano, podríamos poner incluso más de una moneda, y cuando tengamos Cardano le podríamos dar, por ejemplo, al exchange, que en este caso nosotros queremos que la noticia tenga referencia. En este caso yo normalmente no pongo nada de exchange. Categorías, aquí podríamos buscar si queremos saber si Cardano tiene algún evento, por ejemplo, en tema branding, van a cambiar algo del logo, van a cambiar algo de la página web, tiene alguna conferencia, tiene un nuevo exchange. Como no lo sabemos, pues esto no lo tocaríamos y en este caso le daríamos a buscar. En este caso, ¿qué pasa? Pues tenemos el Alonso Hardwork con, obviamente, los smart contracts, que ya sabéis que están a la vuelta de la esquina, más o menos el 12 de septiembre.
Entonces, pues para aquellas personas que quisieran invertir en Cardano y no tenían ni idea de esta noticia, pues en este caso con CoinMarketCap, pues más o menos vas a poder pronosticar cuáles van a ser los movimientos en las próximas horas y días, incluso meses. Pero bueno, al igual que os he dicho esto, también podemos hacer otro tipo de filtros, ¿vale? Podríamos, en este caso, ¿vale? Vamos a tirar esto hacia atrás. Si a veces os liáis, directamente borráis la URL y todo, ponéis otra vez coinmarketcap.com y ya lo tenéis de nuevo. Entonces, también lo que podemos hacer es filtrar en las monedas que estén en el top 10, ¿vale? Del market cap. Entonces, tú le das al CoinMarketCap, le das a buscar. Y en este caso vamos a tener pues noticias de Polkadot, vamos a tener noticias de BNB, de Cardano, aquí más abajo también tenemos Elrond, también tenemos algo de... ¿qué más tenemos? Tenemos Solana, o sea, al final pues más o menos tenemos una orientación rápida de los próximos acontecimientos en cuanto a noticias del top 10 de las monedas. También lo podemos filtrar por el top 300, monedas que sean solamente DeFi, ¿vale? Quitamos el top 10, vamos a darle a DeFi, vamos a darle a buscar y entonces nos van a buscar todas las monedas que sean DeFi. Entonces, por ejemplo, BenQ, esta moneda de aquí, cuando esté listada en KuCoin, es bastante probable de que pueda tener un buen retorno, ¿vale? Normalmente cuando las monedas son listadas en Binance consiguen mucha popularidad, pero ya no es como antes que entraban en Binance y petaban, ¿no? En este caso ya lo que pasa es que se desaceleran, pero cuando entran en KuCoin, normalmente KuCoin tiene la fama de ser un exchange que normalmente tiene casi todas las gemas más importantes. Cuando digo gemas, son monedas con bastante potencial. En este caso, pues aquí podríamos buscar un poco toda la información más relevante de las últimas horas en cuanto a DeFi, horas, días y meses incluso, Entonces, esta sería la plataforma que más me gusta, ¿vale? De las tres que os voy a enseñar, pero no es que sea tampoco la más utilizada por todo el mundo, simplemente en cuanto a mi opinión es una de las más importantes. También os quiero enseñar que cuando le dais a Source os lleva directamente a lo que sería obviamente la fuente oficial de la noticia, en este caso, ¿vale? Pero también si le dais directamente a Proof vais a ver el tweet, no hace falta ni que entréis al enlace, en este caso ya estaréis viendo un poco la noticia. Entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a la siguiente plataforma, que sería CryptoSlate. En este caso, CryptoSlate es una página que podría ser básicamente página de noticias de toda la vida, pero sí que es cierto que si nos vamos a menú y nos vamos a directamente Assets y le damos a CoinRankings, ¿vale? O sea, dentro de Assets puedes clicar cualquiera, ¿vale? Pero quiero que cliquéis en CoinRankings para que os abra el menú de las coins. Entonces, aquí vais a ver un poco una visión general de lo que sería el mercado de criptomonedas. O sea, esto al final es también una forma de poder clasificar los proyectos. Me explico. Aquí dentro no tenemos nada que realmente podemos encontrar en CoinGecko o también encontremos en CoinMarketCap. Pero sí que es cierto que los filtros a la hora de buscar monedas aquí son mucho más concretos. Como estáis viendo, tenemos monedas que recientemente han sido añadidas, con volumen alto, las que más han subido, las que más han bajado, Smart Contracts, DeFi, NFTs, Oracle, Yield Farming, también Proof of Working Coins, Masternode Coins, Polkadot Ecosystem. O sea, realmente tenemos mucha cosa y encima nos dicen de forma resumida cómo están yendo, pues en este caso las DEX Coins. Están yendo bien, están yendo mal, pues en este caso menos 0,54. Luego también blockchain tokens, o sea, en este caso todas las monedas de todas las blockchain, ¿vale? La blockchain de Ethereum, por ejemplo, pues 0,14, la de Icon 3,14. Entonces, esto está muy bien por la mañana entrar y ver cuál es el panorama general, porque por ejemplo, si tú ves que ahora mismo Cosmos Ecosystem está yendo súper bien, pues sería interesante ver qué está sucediendo y entender cuál es el motivo de esta subida del mercado cuando ves que todo realmente está un poco más parado, ¿vale? Entonces también tenemos, por ejemplo, sectores, que esto está muy bien, donde lo podremos filtrar, ¿vale? En este caso, dejadme que esto lo cierre, ahí está. Entonces aquí tendríamos de publicidad, inteligencia artificial, arte, pues cannabis, también fundaciones, comunicación, energía, o sea, realmente tenemos mucha cosa. Entonces esto está bastante bien, porque si por ejemplo vosotros queréis hacer un portfolio o queréis buscar monedas concretas sobre energías renovables, pues directamente aquí lo podéis hacer. Y si por ejemplo queréis buscar, me lo invento, monedas que tengan algo de relación con el sector de las tarjetas de débito, de crédito, imagino que saldrá Swipe, ahí está,
pues en este caso podríamos hacer una lista de estas criptomonedas, estos tokens, los podríamos pasar a nuestro portfolio y luego si queremos comprarlos los podremos comprar. Pero bueno, es una forma de intentar tener todo de primera mano en una misma plataforma, porque en CoinMarketCap tiene cosas buenas, tiene cosas no tan buenas, y cuando digo cosas no tan buenas es que le faltan este tipo de filtros, ¿vale? Sé que hay filtros, pero tenemos los NFTs, tenemos las DeFi y no tenemos nada más. Aquí en cambio tenemos muchos filtros. También podemos ver el sector cómo está yendo, el sector en 3 días, o sea, el sector en 7 días, también el sector en cuanto a volumen en 24 horas, la dominancia del mercado y el market cap también del sector en concreto. Entonces, bueno, está bastante bien, yo de hecho os la voy a recomendar plenamente esta plataforma para que la vayáis utilizando poco a poco y así os iréis familiarizando con más proyectos de monedas que a lo mejor desconocíais. Para acabar, vayamos con la tercera aplicación. Esta tercera aplicación la podéis utilizar donde sea, es decir, yo os voy a dar una página web, pero al final vosotros podéis hacerlo en cualquier otra que siempre os pueda permitir traquear la información que os voy a mostrar. Esto es importante. Entonces, estamos hablando de ni más ni menos que de un portfolio. Mi portfolio, en este caso, a ver, el portfolio entre comillas como el que utilizo para backtestear monedas, ver cómo es su rentabilidad, ver si realmente me da profit o no me da profit, tirar por este sector, por otro sector. En este caso, si queremos hacer un portfolio, nos vamos a CoinMarketCap, nos registramos, es importante, y luego le daremos a portfolio, ¿vale? Dentro de portfolio podremos crear los portfolios que queramos. O sea, yo este lo hice hace, creo que, ¿cuánto lo hice? Hace un tiempecillo, y básicamente son monedas que fui comprando y en este caso ya estás viendo las rentabilidades. No son las que, o sea, este portfolio está caducado, ¿vale? Porque hace una semana liquidé casi varias operaciones de estas, entonces yo ya estaba en profit. Pero bueno, la cuestión es que es una forma de traquear tus compras y tus ventas. ¿Por qué? Porque dentro de, por ejemplo, Binance, tú puedes ver un poco la rentabilidad, puedes ver el gráfico de tu portfolio, pero no vas a poder ver directamente el profit loss de esta moneda, el porcentaje que ha subido y tener todo de forma ordenada. Esto hay gente que lo hace con un Excel. Yo siempre he dicho que antes de hacerlo en un Excel, hacerlo en CoinGecko, hacerlo en CoinMarketCap, en Blockfolio, pero hacerlo en una aplicación que realmente os permita traquear las monedas y de forma rápida puedas filtrar las monedas que más has conseguido ganar, las que has perdido, y así más o menos pues conseguirás más rentabilidad a largo plazo, porque el tener todo mejor controlado al final te hace tomar mejores decisiones. Entonces también lo puedes filtrar con allocation, o sea, más o menos entender de tu portfolio cuál es el porcentaje total de X moneda. En este caso Maná se come a todo, porque compré bastante Maná, ya por suerte lo vendí bastante más arriba, así que estoy contento. Pero también tenemos las estadísticas, el all time profit, es decir, lo máximo que hubiésemos conseguido, el best performer y el worst performer, el mejor rendimiento y el peor. Entonces aquí podemos editar el portfolio, podemos cambiar el nombre, también podemos añadir, por ejemplo, si de Maná hemos vendido una porción, pues podríamos darle a sell y en este caso ya se nos bajaría un poco los holdings. Entonces también podemos hacer transferencias, podemos también añadir más monedas a lo que sería el total del Maná. En este caso, si por ejemplo el precio de compra anterior estaba en 0,40 y ahora está en 0,70, pues esto ya lo va a calcular y al final pues es ahorrarte dolores de cabeza con un Excel, con un Numbers o lo que sea, ¿vale? Entonces, si queréis crear un portfolio, básicamente le daréis a crear portfolio, aquí pondréis por ejemplo XD. Yo qué sé, tío, no sé ni qué poner ya. Pero bueno, vamos a poner XD y en este caso le daríamos añadir nuevo balance. Podríamos comprar Bitcoin, vamos a comprar una cantidad de 0.20, ¿vale? Y en este caso podríamos poner anotaciones, por ejemplo, compra semanal 1, ¿vale? Podemos poner la nota que queramos. Incluso también, por ejemplo, si esta compra es para un familiar, podríamos poner compra de mamá, ¿vale? En este caso, si he comprado para mi madre, pues lo pongo aquí y ya está. Añadir nota. Podemos poner también la transición, o sea, la transacción, disculpadme, cuánto nos ha costado. Y luego ya, pues, le daríamos añadir y nos saldría en el portfolio, ¿vale? O sea, realmente no tiene mucha complicación. O sea, podría ser más complicado, bueno, sí. Pero yo lo que hago al final es siempre buscar la forma de intentar ahorrarme dolores de cabeza.
y ahorrarme dolores de cabeza significa apalancarte en este tipo de aplicaciones. Y lo bueno es que a tiempo real se va a mover vuestro portfolio, por lo que si entráis en Panixel lo vais a saber rápido, ¿vale? Esto también tiene aplicación de móvil, así que lo podréis utilizar sin ningún tipo de problema, como veis aquí, download at App Store y también Google Play. Y bueno, pues no tengo mucho más que añadir. Espero que este vídeo os haya gustado. Son 3 aplicaciones que, bueno, aplicaciones plataformas, porque al final son enlaces de internet, pero también están alojados en aplicaciones móvil. Pero yo creo que bueno, va a marcar un poco la diferencia en vuestro proceso de investigación y también adelantaros a otras personas, porque tendréis mucha más información resumida y no tendréis que estar picoteando diferentes lugares, porque si no os va a petar la cabeza. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que dejéis un buen like, también suscribiros si no queréis perderos más vídeos del estilo, y un saludito. Chao, chao.